Cómplices del cine que llevamos dentro. Hoy estamos en la Barraja Inducaya, cerca de mi pueblo, Campomayor. Aquí, Wim Wenders vino a rodar una de sus películas más memorables, Lisbon Story. Eligió varias localizaciones de mi pueblo, muy interesantes todas ellas. Y esta es donde el señor invierno, Mr. Winter, deja caer una de las ruedas de su coche. Ha tenido un pinchazo, está cambiando la rueda y le da con el codo y la rueda se cae al agua. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablaros de Wim Wenders. Por fin nos traemos Wim Wenders con una película maravillosa. Lisbon Story, que no hay que confundir con la historia de Lisboa. Sí, porque no tiene que ver con la historia, no es history, no es Lisbon History, es Lisbon Story. Story es más como un cuento, ¿no? Es una historia de Lisboa, ¿no? Historia de la gente que habita Lisboa. Wim Wenders se decide hacer un homenaje al cine en el centenario de su nacimiento y se pone a rodar esta película en Lisboa, que cuenta eso, la vida cotidiana de la vida de los ciudadanos en Lisboa, ¿no? Sí, y sobre todo cuenta la historia de el señor invierno. El señor invierno, que es un señor que viene de Alemania, que está ahí lejísimos en el país del invierno, ¿no? Y que así que recibe la postal del director de cine que está haciendo una película con estos métodos tradicionales, esta cámara antigua de manivela, pues recibe el postal y enseguida se monta en el coche y empieza a cruzar toda Europa para llegar a Portugal. Claro, en esta postal lo que le pide es ayuda, le pide es una llamada de socorro, diciéndole que está atrancado con la película, que no continúa, que no consigue avanzar con la película y le pide ayuda a su amigo, que su amigo se dedica a sonorizar películas. Sí, claro, es un sonoplasta, ¿no? En Portugal se dice sonoplasta, que es como más ilustrativo de lo que hace un sonidista aquí en España, ¿no? El sonoplasta como que es más diseño de sonido, ¿no? Sí. Pues entonces resulta que el señor invierno viene a sonorizar esta película tan antigua que está rodando el señor, su amigo, no me acuerdo de su nombre. Sí. Y él entonces empieza a venir por Europa, una Europa ya sin fronteras, una Europa unida, pero de alguna forma una Europa marcada por las guerras incesantes, Sí, con la que resaca, la igualan, ¿no? Claro, la resaca de las guerras que sucede en Europa, ¿no? Sí, pero una guerra, a ver, una Europa única que él siente como su casa en todos los países por donde va pasando en la radio. Suena diferente, la música en Francia es diferente a la de España y todo esto, pero a la vez está todo como igualado, ¿no? La guerra ha dejado su mella en todos los países de igual forma, ¿no? Claro, y esa forma que tiene de entrar en Portugal es una forma muy especial de entrar, ¿verdad? Ay, sí, entra exactamente por mi pueblo, ¿no? Como habéis podido ver en la introducción, ¿no? En la intro. Justo en esta época en la que yo estaba, pues eso, de ojos puestos en Wim Wenders, estaba yo encantadísimo con El cielo sobre Berlín, esa película que no me logro quitar como una cruz. ¡Oh, qué cruz más maravillosa! Pues esta época en la que tú empiezas tú propio a viajar y a conocer, pues yo tendría 19 años, que estuve haciendo la cuenta, tendría como 19 añitos y estaba muy entusiasmado con Wim Wenders y justo él viene al pueblo a grabar, yo no me enteré.
Y no Ay, estabas allí, ¿no? y no estaba allí además. Pero bueno, pero resulta que después vi la película y ya la cosa esta de conocerle algún día, Estar más cerca, ¿no? de Que estar más cerca esos de él. lazos de unión están más cerca, ¿no? Cuando sabes que estás rodando 2 calles más allá, ¿no? Sí, algo así, sí. Pues, Fue una maravilla esto. pues esta historia cuenta un poco eso, cómo este director de cine se plantea qué es el cine, ¿no? Y ese momento en el centenario del cine, que se empieza a decir que el cine está muerto, Sí. que las nuevas tecnologías, el cine de masa, que ya no es el mismo concepto de cine puro, ¿no? De cine inocente que está hecho para que la gente se asombre Disfrute. y Y disfrute. se asombre, sí, sí, Claro. sí. Y entonces él decide pues renunciar a todos los medios, hacer una película con la técnica clásica de rodaje Con la máquina, cámara de con manivela. la cámara de manivela y poner el sonido después, que es donde entra el señor Winter. Claro, de alguna forma esto es contradictorio porque el señor Winter viene a traer lo que es la modernidad del cine, que es lo sonoro, y lo introduce en una peli de corte clásico, como las de Charlotte o las de Buster Keaton, ¿no? Porque tiene un poco este aire, todo el cine de Wim Wenders tiene un poco este aire, no es aire, es... Sí, una pátina, tiene como un... Sí, tiene algo que tiene que ver con este gran amor a lo que es el cine como idea, ¿no? Y el cine como idea, pues claro, se nutre de sus clásicos más clásicos. Claro, las raíces, ¿no? Las raíces. Y todo su cine, pues, tiene que ver con esto y siempre con una visión de futuro. Siempre con una reflexión de hacia dónde nos lleva el cine. Y por eso tantas veces en el mundo de Wim Wenders pues encontramos el cine dentro del cine, ¿no? Claro, es un poco como cuando estás perdido, ¿qué haces? Pues toma la referencia de tu casa y vas a tu casa y de ahí partes. Pues un poco en el cine pasará igual, ¿no? Cuando estás perdido, ¿qué haces? Pues toma la referencia Retomas. del inicio del cine y el descubrir qué va pasando cuando empiezas a grabar sin tener todos los medios y todos los lujos que tiene el cine hoy en día, ¿no? De hecho, Wim Wenders es uno de los mayores exploradores de las posibilidades del cine, ¿no? En sus últimas películas podemos ver precisamente sus grandes avances con relación al 3D. El 3D que no tiene por qué ser para espectáculos de masas, con gran espectacularidad. Con grandes efectos especiales, No, puede ser no tiene por qué. sin efectos especiales. Sin ningún efecto especial, pues él dice que se consigue ese abrazo, esa mirada, de una forma mucho más íntima y que el espectador pues logra meterse mucho más dentro de los personajes, envolviéndolos casi, ¿no? Y entonces esto es lo que él logra explorando con estas nuevas técnicas y estas nuevas posibilidades, que siempre lo ha hecho, ¿no? Claro, como pasa en la película, en el documental Pina, que es maravillosa, ¿no? Maravillosa Pina, maravilloso también esta película con James Franco, que es una maravilla también, que es una película dura, sentimental, de sentimientos muy, muy tremendos, y que sin embargo al utilizar esta técnica 3D pues crece de una manera, y creo que también los maravillosos o los bonitos días de Aranjuez, esta nueva película que aún no hemos visto y que ya salió, estamos ahí retrasados. Pues esta película también creo que está rodada en 3D. Pero vamos a retomar la película. Retomamos Lisbon Story porque nos vamos a la manivela de nuevo. Vamos a la manivela. Claro, resulta que este director también decide, bueno, pues tampoco le convence este concepto de cine que empieza a trabajar en esa El director película. que está en la película, Claro, dirigiendo una película. Sí, sí. Sí. Tampoco le convence este método y entonces decide que no, que él quiere tener imágenes puras, quiere tener imágenes inocentes, y entonces se dedica a trabajar con niños, ¿no? El niño, que es como el icono de la inocencia, es el que quiere que le traiga esas imágenes inocentes grabadas de casualidad, porque va colocando cámaras en la ciudad, escondidas en papeleras, en coches abandonados, y esas máquinas de cine van grabando algo que el ojo humano no controla, ¿no? Algo que no está dictado por el propio, ¿no? Serían imágenes completamente vírgenes porque nunca fueron mancilladas por la mirada humana, ¿no? No hay una dirección. Todo esto lo hace porque está completamente desencantado con las posibilidades de la imagen, ¿no? En la tele acabamos de asistir a una guerra en vivo y en directo, la guerra de Irak,
Y la guerra de Irak lo que nos dijo fue que las imágenes pueden vendernos, Claro, vendernos como ser humano. claro, la manipulación de las imágenes que Fontcuberta habla tantísimo de ello, ¿no? Pues resulta que lo que ocurre con los niños cuando llega el señor invierno de este país lejano, el sonoplasta, es que con los niños aprende a jugar, ¿no? De pronto les propone un juego, más o menos así, ¿no? Y entonces él, con su experticia en sonidos, su gran capacidad de hacer resurgir una imagen de cualquier sonidito, Claro. pues le pide a los niños que cierren los ojos. De hecho, están en otra habitación y él empieza con sus botes y sus... ¿Qué tiene? Sí, bolsas de arena. Cocos para sí, hacer los caballos. Empieza ¿no? a reproducir todos esos sonidos Reproduce que todo. todos hemos jugado en algún momento a hacer, ¿no? Claro, y los niños tienen que adivinar qué es, ¿no? Y entonces resulta que sí lo adivinan. Y lo adivinan todo de tal manera que tú te das cuenta de que realmente estas imágenes que tanto añora el director de cine, las imágenes que él está buscando y que no logra captar a no ser de esta forma Casual, rara, sí. casual, que no tiene mucho sentido. Sí, que está más cerca del videoarte, puede ser, por ejemplo, ¿no? Ni eso, porque no se ven esas imágenes, es otra cosa, Sí, ¿no? sí, bueno, eso No resulta hay que mano eso, humano. Pero resulta que esos niños, fascinados con esos sonidos, nos ilustran nuestra propia capacidad de mirar de forma pura, ¿no? De mirar por primera vez algo. Y eso es el gran ejercicio y la gran maravilla que nos enseña Venderse Claro, en Lisbon Story, ¿no? es uno de los momentos muy mágicos de la película. De los más mágicos. De los yo más creo. mágicos. Para mí tiene otros momentos mágicos que es la banda sonora, ¿no? Ay, los Madre Deus. Una banda sonora interpretada en la película y por Madre Deus y incluso aparecen en la película. Sí, claro. Hacen de actores, está Teresa Salgueiro, Pues, guapísima. el señor invierno se enamora de Teresa. Claro, ¿no? ¿y quién no se enamora de Teresa? Claro, es que Teresa es guapísima y entonces es imposible no caer rendido a sus pies. Claro, es como una sirena, ¿no? Cantando a los marineros, ¿no? Que todos se sienten atrapados por ella, ¿no? Eso, sí. Pues resulta que Bender yo creo que se queda también eso, enamorado de esta música y de esta cantante y se olvida de la película directamente en algunas partes de ella, ¿verdad? Sí, porque es como un videoclip. Claro, de De repente... pronto es solo esto para la contemplación y tu alma empieza a salirte del cuerpo porque estás viendo a Teresa cantando y es solo eso. Y es, a ver, en la narración de la película es solo eso, el encanto del señor invierno mirando esta belleza, ¿no? Claro, Pero a la que vez... el señor invierno somos nosotros, porque estamos todos encandilados Claro. con Teresa, ¿no? Pero a la vez resulta que la elección de los Madre Deus tiene mucho que ver con lo que él va buscando para narrar su propia historia, ¿no? Los Madre Deus son como un cruce entre lo tradicional y lo clásico, mezclado con la música de cámara, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con lo moderno, con lo actual, y que está perfectamente entrelazado con lo que es la saudade, Claro, con lo que es la justifica poesía, todo lo que está la pasando en la poesía de película. Pessoa, ¿no? La poesía de Pessoa también tiene un gran... Claro, porque Fernando Pessoa es otro de los personajes históricos que recurre Wenders en la película, ¿no? Son sus libros, los libros de cabecera del director de esta película y aparece en sus poemas en ella, aparecen en grafitis en la pared, ¿no? Y es el medio de transporte, la unión, el enlace de toda la historia, ¿no? De alguna forma, lo que ocurre con Pessoa es que el señor Invierno, descubre la forma de engatusar al director de cine, su amigo, para que deje de tener esas ideas tan enrevesadas respecto al cine, ¿no? Él logra explicarle la belleza de la que habla Pessoa en un sonido, ¿no? Que es lo que más le toca a él, en lo cristalino de un sonido. De hecho, traemos un poema. Sí, de hecho yo creo que podríamos leer este poema para cerrar este capítulo, que es un poema en el que aparece en la película y es bellísimo. Sí, dice algo así como: No magno dia até os sons são claros, pelo repouso do amplo campo tardam,
Murmura, a brisa cala. Quisera, como os sons, viver das coisas, mas não ser delas consequência alada, em que o real vai longe. Y de otra parte importante de la cultura de Portugal es Manuel de Oliveira, ¿no? Sí, Manuel de Oliveira, que nace también con el cine, ¿no? Y claro, el homenaje que le hace Wenders es una cosa. Está Manuel de Oliveira, pues en la sala de doblaje del Señor Invierno, y empieza a recitar como un pensamiento, un algo que le viene en el alma, y que viene a decir algo así como que si en la Tierra existe, o en el cosmos entero, existe la posibilidad de que siga existiendo incluso sin la presencia del hombre. ¿Por qué está el hombre vivo, ¿no? Es un pensamiento así de grande, ¿no? Una cosa que te lleva y te pone la piel de gallina desde el principio. Es bellísimo, sí. Pero además también hay otros personajes enlazados, ¿no? Claro, incluso aparece el mismo Fernando Pessoa al final de la película, ¿no? Sí, Pessoa, que es fabulosa en esa escena final completamente loca, sí, súper bonita. Muy cine clásico de Chaplin, de Charlotte y Keaton. Claro, sí. Y es otro homenaje más con el que cierra de una forma sublime. De alguna forma nos está diciendo que el cine no tiene por qué tener grandes presupuestos ni grandes ideas luminosas, sino que recurriendo, ya tenemos toda su magia ahí, ¿no? Recurriendo a sus raíces. Sí. Pues nada, pues esperamos que os haya gustado este vídeo, darle a like, a compartir. Y muchísimas gracias por seguirnos. No olvidéis visitar nuestro blog. En el blog aparece todo mucho más extendido y de una forma hecha especialmente para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.